Hola pequeños Spies, bienvenidos a un nuevo vídeo de vuestro amigo vecino el Spy Culé, el superhéroe del Barça, que no sirve absolutamente para nada. Bueno, el Confidencial acaba de sacar otro artículo hablando del caso Negreira y en este caso con declaraciones de los autos del juez o de unos autos del juez, bueno, pues que hablan nuevamente de que efectivamente el Barça manipuló a los árbitros, manipuló las competiciones y por lo tanto había una corrupción sistémica para, pues para beneficiar al Barça con estos pagos que se le hacían al señor Negreira. Hablar de este tema es complejo porque os voy a decir un poco qué está pasando, ya individualmente de lo que pienses tú como persona individual, que tienes el derecho a pensar lo que te dé la puta gana, eres libre, a pesar de que últimamente te están intentando decir lo que tienes que pensar, unos y otros. También por el hecho de que aquí, en temas jurídicos, hay una problemática, que es lo que realmente pasó y lo que realmente puedes demostrar. Y hay que tener claro también esto. Es decir, aún si al Barça le condenan, o sea, si le condenan, es porque hay pruebas. Y si no le condenan, es porque no hay pruebas. Pero eso no querrá decir que no haya habido el delito. O sea, también tengamos en cuenta un poco esto. Claro, cuando analizas un poco todo, que el Barça puede ser inocente, pero culpable, pero no se ha podido demostrar, o puede ser culpable porque se ha demostrado, bueno, nos encontramos en que ahora mismo estamos en una situación en la que lo mejor, si eres un tío con un poquito de cerebro, lo mejor es ser cauto y decir, me da igual lo que diga hasta ahora el instructor, la Guardia Civil, el Espíritu Santo, la Porta o quien coño sea, lo normal es esperarse al juicio. Es esperar al juicio, que se muestren todas las pruebas, que se muestren los indicios, que se muestren las hipótesis, que se muestren qué hipótesis se pueden demostrar y cuáles no, y dejar el resto aparcado. Porque si no, al final cometemos el error de valorar cosas cuando no somos jueces, ni tampoco tenemos toda la información, sino que tenemos la información que nos dan los medios de comunicación, que, señores, a día de hoy, fiarse de un medio de comunicación es complejo, por decirlo suave. Es complejo. Sabemos que todos tienen su ideología, sus afinidades políticas y nunca antes, que yo recuerde, los medios de comunicación habían estado tanto al servicio de la política. Mirad, y os voy a poner un caso de dónde creo que viene esto, porque esto no es simplemente, pero esto, ¿cómo se ha producido? Bueno, pues yo te voy a poner un poco cómo se ha producido desde mi punto de vista y cómo algunos países han conseguido hacer que la prensa, en lugar de ser un vehículo para informar al pueblo de la posible tiranía de sus gobernantes, se han convertido en instrumentos propagandísticos del futuro tirano que nos va a gobernar. Y ahora os explico por qué. En Estados Unidos esto lo comenzó y lo hizo muy bien George Bush con la guerra de Irak. Cuando hay el ataque a las Torres Gemelas, el presidente y yo en ese momento estaba en Estados Unidos viviendo, el presidente de Estados Unidos le pidió a los medios de comunicación que por un tema de seguridad nacional, por un tema de protección de sus familias, a los periodistas les dijo, para proteger a tus familias, tienes que intentar no cubrir según qué cosas de las que vaya a hacer este gobierno, porque ahora estamos en guerra y vamos a tener que hacer cosas que quizá no consideras que están bien en un contexto que no es de guerra. Pero estando en guerra, vas a tener que ser más laxo en tu crítica, vas a tener que ser más amigo del gobierno y vas a tener que cubrir las cosas de una forma que sea estratégica para nosotros, porque según lo que cubras, igual le das munición al enemigo para que nos hunda. No sé si esto que os estoy contando también os da paralelismo con los youtubers del Barça y comunicadores del Barça que acusan a los críticos, como yo, de no ser del Barça. Fijaros el paralelismo. El tirano siempre te quiere decir que hay un enemigo y que tú te tienes que alinear por el bien de lo que más quieres, que es el Barça, con sus ideas y no con las del tirano. Pero eso es tiranía. Eso es la definición de tiranía. Entonces, el señor George Bush consiguió tener un gobierno donde la crítica a sus actividades eran cero. Cero. Y de hecho han salido ahora informes de las mentiras que hizo la prensa en aquella época en pos de proteger supuestamente a un país. Y lo que hicieron en realidad fue debilitarlo. Porque engañar a la opinión pública no es nunca una buena opción. No es nunca la mejor opción. Es siempre la peor. La honestidad es siempre la mejor opción. Por lo menos desde mi punto de vista y viendo también un poco históricamente qué ha pasado en el mundo. Bueno, ¿por qué pego todo este rollo? Porque el Confidencial es un medio que no sabemos ahora mismo
cuando publica algo, ¿a quién representa? No se representa a sí mismo ni representa el bien de la población. Se representa en base a unos intereses que son económicos y a crear un contenido que le ayude a monetizar mejor ese contenido. Ya no se trata de informarte bien, se trata de monetizar ellos bajo el pretexto de que te están informando bien. Cuidado, que eso también lo hacen también muchos youtubers. Bueno, dicho esto, y lo hacen muchos youtubers y mirar, hay veces que ahora cuando selecciono al youtuber que quiero escuchar, quiero saber si el youtuber tiene un trabajo fuera de YouTube o se gana la vida con YouTube. Si tiene un trabajo fuera de YouTube, me fío más que si es una persona que vive de YouTube única y exclusivamente. Porque empiezo a entender que ya su canal no es solo informativo, es un negocio para él, personal. Y por lo tanto él tiene que mirar por su bien y el bien de su familia. Es legítimo. Esto no es una crítica, es legítimo. Es lo que hacemos todos. Miramos por nuestro bien y el bien de nuestra familia. Claro, pero cuando se trata de información y estás buscando la honestidad y la credibilidad, claro, si sabes que la persona vive únicamente de su canal de YouTube o de su blog o de lo que sea, bueno, pues te hace pensar que quizá hay intereses que no son realmente los tuyos, sino que son los suyos. ¿Vale? En este caso, bueno, me es muy conveniente porque yo no vivo de YouTube. Pues, en este caso, me sirve para hacer y darle credibilidad a mi canal. Toma ahí la jugarreta que os acabo de hacer, para convenceros de que mi canal es el honesto y los demás no. Vale, dicho esto, evidentemente en tono irónico y broma, muchos no lo pillaréis, obviamente. Vamos a hablar de lo del caso Negreira, la última información. La última información que sale es que el juez habría escrito en un auto que el Barça habría alterado la competición y había perjudicado al Real Madrid porque dice que por lógica, que aunque no tienen pruebas, porque no tienen pruebas de los pagos de Negreira a los árbitros, el árbitro dice, por lógica, si tú le pagas al señor Negreira un dinero, es porque buscas un beneficio. Claro, la cuestión es, ¿cuál es ese beneficio? Claro, según el juez, ya precipitadamente se lanza a corrupción deportiva, pero ¿y si el beneficio es otro? Porque que te den unos informes que te ayuden a tomar buenas decisiones también sería un beneficio, ¿no? De hecho, el señor Tebas también hacía informes siendo vicepresidente de la Liga para el Mallorca y para no se sabe quién. Y eso nadie lo puso nunca en duda de si él podría pues alterar algunas reglas, por ejemplo, del fair play financiero o cualquier regla. Nadie asume ese tipo de posible corrupción. Pero en cambio en el Barça, pues sí, se asume que el Barça estaba intentando alterar la competición. No tienen pruebas, es lo que dice el juez, no hay pruebas, pero ojo, ahora están pensando que aunque no haya pruebas, hay que ver si el hecho de que el Barça le pagara a Negreira constituye en sí mismo un delito deportivo. Claro, y aquí entraremos en la problemática de realmente saber quién tiene razón. Si el CTA, cuando nos ha dicho varias veces que el señor Negreira no tenía atribuciones, ni salario, ni contrato con la Real Federación Española de Fútbol, por lo tanto, no tenía incompatibilidad para trabajar para un club, que esto es lo que nos han dicho desde la Real Federación Española de Fútbol y desde el Barça, apelando a un estatuto y a un artículo del estatuto de la Real Federación Española de Fútbol que habla de los cargos vicepresidenciales y el cargo que tenía Negreira. Bueno, pues parece que esto, el juez dice que esto no es así, que a pesar de que no cobraba del CTA, el señor Negreira sí tenía poder a la hora de definir árbitros que subían a primera división, bajaban a segunda división o eran internacionales. Y entonces el juez dice, hay este exárbitro que puso la denuncia, que hablaba del índice corruptor en lugar de corrector, que claro, que él pues acredita que esto era verdad. Y luego algunos exárbitros que también confirman que efectivamente había un índice corrector que de broma le llamaban el índice corruptor. Ahora bien, nunca ninguno de estos árbitros ha dicho que ese índice corruptor se hacía en base para favorecer al Barça. Este es el problema, porque mirar, aquí es donde yo veo que se va a desmontar un poco todo. Si tú no encuentras los pagos de Negreira a los árbitros, pierdes una vía muy importante para hablar del soborno en la competición, que es el hecho de que efectivamente yo te doy un dinero que viene del Barça, hago simplemente de puente entre ese dinero y el árbitro, y por lo tanto ahí ya no hace falta ni siquiera andar revisando qué partidos, simplemente el hecho de que el Barça le pagara a Negreira y Negreira le pagara a un árbitro, señores, yo tampoco necesito más. O sea, a mí me sueltan esto y te digo, culpables, ya está, no hay más que discutir. O
sea, me estás diciendo que el Barça le daba dinero a Negreira y hemos encontrado que Negreira se lo daba a los árbitros. Listo, son culpables, evidentemente estaban comprados, ya está, no voy a ponerme, no, pero igual se lo daban porque eran una ONG y entonces querían ayudarles porque eran todos muy amiguitos y vivían en comunidad y entonces se repartían todo. No. Si el juez o la Guardia Civil encuentran pagos a Negreira y las mismas cantidades distribuidas entre los árbitros, señores, el Barça es culpable y aquí no hay nada más que decir. Ya está, se acabó. Que nos pongan la sanción que sea, que nos pongan la multa que sea, hagamos lo que tenga que hacer, paguemos nuestra deuda con la sociedad por ser unos hijos de puta y se acabó. Pero esto no se ha encontrado. Entonces dices, vale, muy bien, entonces voy a hacer ver que el Barça pagaba al señor Negreira. Entonces el señor Negreira lo que iba a hacer era, en lugar de pagarle a los árbitros, les iba a premiar o a castigar con subir o bajar a primera división o con ir a partidos internacionales. Y dices, vale, muy bien, vamos a perseguir esta tesis para explicar que el Barça adulteraba la competición. Muy bien, ¿cómo sería el mecanismo para que ese proceso provocara arbitrajes a favor del Barça? Para ello, los árbitros deberían saber que favorecer al Barça lleva premio. Si los árbitros no lo saben, tú puedes tener toda la intención del mundo de comprar árbitros, pero esto no implica que lo hayas podido hacer, porque si cualquier árbitro no es capaz de decir, no, a mí me dijeron desde el CTA, a mí el señor Sánchez Arminio me dijo, si no arbitras bien al Barça, no vas a subir a primera, o vas a bajar a segunda. Espera, que ahora se me activa el reloj. O vas a ir al Mundial, o vas a ser entrenador UEFA, o vas a arbitrar partidos internacionales, con lo que supone esto de dinero para tu bolsillito. Si no hubo ninguna comunicación de este estilo, entonces el índice corrector, ¿en qué se podía basar? Pues mirad, se podía basar en afinidad personal. En toda organización te llevas mejor con unos que con otros. Hay algunos que siguen mejor tus recomendaciones o que siguen mejor las reglas y otros que no. Hay algunos que se equivocan más y otros que se equivocan menos. Bueno, hay un montón de cosas que pueden hacer que alguien haga un corrector como presidente del estamento arbitral, además del numerito que les daban los jueces que hacían este tipo de informes. Pues el señor Sánchez Arminio se reservaba el poner él también su propio número en base a su criterio como árbitro y en base quizá también al de Negreira, que también había sido árbitro, y cambiar este índice corrector. ¿En base a qué? ¿Para favorecer al Barça? ¿Cómo sabemos que era para favorecer al Barça? Porque cuando dicen, no, es que ellos tenían este índice corruptor, pero ¿cómo sabemos que era corruptor? ¿Cómo sabemos que no lo hacían realmente con causa? ¿Cómo sabíamos si un árbitro... Habría que ver, por ejemplo, estos papeles con el índice corruptor, habría que ver cuál era la nota del juez y cuál era la nota de Sánchez Arminio. Si, por ejemplo, el juez que analizaba los errores de un árbitro le ponía un 8, porque le había hecho de puta madre, y Sánchez Arminio le ponía un 4, hombre, evidentemente ahí hay algo. Uno de los dos está tergiversado. ¿Por qué? Porque le paga al Barça. Esto no lo sabemos, pero uno de los dos está tergiversado. Ahora, si el árbitro ponía un 8 y Sánchez Arminio un 7,5 o un 7, bueno, entonces, ¿por qué se le llamaría índice corruptor? O sea, tampoco es que estuviera una discrepancia descomunal. Sí, quizá lo justo para que alguien bajara o subiera. Pero si tú no ves unas discrepancias y él tiene potestad para también poner su coeficiente, pues entonces, claro, no va a coincidir siempre con el otro juez. O sea, es normal que los coeficientes o que los números no encajaran. Otra cosa, repito, es que si tuvieran acceso a estas hojas, se viera si los números de Sánchez Arminio eran realmente aberrantes. El que sacaba un 4, de repente Arminio le ponía un 8. Y dices, hostia, ¿por qué le está poniendo un 8 a este tío? Entonces yo lo que haría es, como juez, voy a ese partido, veo quién juega, veo quién arbitra y veo las discrepancias en notas, porque si las discrepancias fuertes son entre un Osasuna Villarreal, entonces digo, coño, Sánchez Arminio le ponía notas a según qué árbitros de puta madre, pero justo no en los partidos del Barça ni los del Madrid, sino simplemente en partidos que no tenían ni siquiera relevancia para el devenir de la competición, para quién ganaba la competición. Entonces, claro, todo esto hay que demostrarlo, o sea, es que todo esto hay que encajarlo. Esto no puedes decir tú, bueno, yo especulo con que como Negreira ayudaba a determinar ascensos y descensos, automáticamente asumo que el dinero del Barça se empleaba para eso. Pues no queda claro, porque tendrías que revisar, como digo, quién sube, quién baja, qué partidos arbitra, dónde se equivoca, con quién se equivoca. Tú imagínate que en una temporada vas revisando ascensos y descensos. Y resulta que muchos de los ascensos y descensos son árbitros que prácticamente no le han pitado al Barça. Entonces, claro, ¿dónde está el castigo o el premio por pitarle al Barça?
Claro, esto no es tan difícil. Si el juez quiere saber si realmente se cometieron atropellos, esto no tienes ni que coger todos. Vas cogiendo aleatoriamente algunos árbitros que han subido y que han bajado, analizas esa temporada, qué partidos le han arbitrado al Barça, ves un poco el tono del arbitraje, miras la hemeroteca, te informas sobre si hubo escándalo o no escándalo, si se le pitó bien o se le pitó mal, y sales de dudas y empiezas a poder correlacionar y dices, pues mira, cada vez que este tío arbitraba al Barça, hostia, al Barça le iba mal, se equivocaba en contra del Barça, coño, y este tío después bajó a segunda división. Y este mismo, hostia, 3/4 de lo mismo, se equivocó varias veces en contra del Barça, coño, y desapareció de primera división. Hostia, y este en el 2014, coño, lo mismo. Y mira, este en el 2010, hostia, lo mismo. Entonces ahí tendrías un patrón. Ahora, si empiezas a verlo y es random, ¿cómo sostienes entonces que el Barça pagaba a Negreira para que decirle, oye, en las asignaciones, acuérdate que si lo hacen mal, contra nosotros, a segunda, si lo hacen bien, en primera y además partidos internacionales? Esto es lo que habría que ver. Claro, este es el trabajo que habría que analizar, que no es tan difícil. No es tan difícil. Y ahí sí que puedes usar la lógica. En lugar de decir, por lógica, asumo que si el Barça le pagaba a Negreira, automáticamente la competición se adulteró. Porque, repito, otra cosa que hay que tener en cuenta aquí. Dos cosas que hay que tener en cuenta que también quiero dejar claras. Una cosa es que el Barça comprara árbitros y pudiera ejecutar con éxito la corrupción deportiva. Y otra cosa es que el Barça intentara corromper la competición, pagara el dinero, pero no consiguiera obtener esa corrupción. O sea, es decir, que no consiguiera adulterar la competición. Esto es importante. En los dos casos el Barça es culpable. Cuidado, en los dos casos el Barça es culpable. Pero en el segundo, el Barça ha ganado legítimamente las competiciones. Que esto es una cosa que quieren tachar desde Madrid. No solo hay que demostrar que el Barça tuvo la intención de adulterar, sino que hay que demostrar que se adulteró. Porque si no, para mí son dos cosas distintas. Tú puedes tener la intención de contratar a un sicario para matar a tu mujer y no te sale bien y no la matas, eres culpable de intentar matarla igual, pero no de asesinato, o te sale bien. Claro, son dos delitos para mí completamente distintos. Están relacionados, pero son distintos. En uno has tenido la intencionalidad y no te ha salido, y en el otro has tenido la intencionalidad y además lo has ejecutado. Son dos cosas distintas. Uno tiene evidentemente un agravante, que es el de la muerte de la persona que has querido matar. Aquí el agravante sería corromper la competición, que yo creo, honestamente, viendo los resultados deportivos de la temporada en la que estuvo Negreira, sí que es verdad que el Barça gana más ligas que el Madrid, pero hombre, si yo estoy pagando la Negreira para que los árbitros me piten bien, honestamente, esperaría haber ganado bastantes más títulos. Ya te lo digo ahora. Esperaría haber ganado bastantes más títulos. Si no, me parece una inversión auténticamente estúpida. Que eso también lo podría hacer el magistrado. Podría ver un poco cuál ha sido el resultado deportivo de esa compra y ver realmente, por lógica, si la inversión es coherente. Y si en algún momento el Barça podría haber dicho, hostia, esto no funciona, dejo de pagar. Porque para que no me sirva para ganar, pues ¿para qué estoy pagando yo a un tío para que adultere la competición cuando la adultera cuando le sale la punta a la polla? O sea, no, esto no funciona así. Pero bueno, venga, lo voy a dejar aquí, que es un vídeo muy largo. Nos vemos en el próximo vídeo de vuestro amigo vecino Sparkulet sobre el Barça, que no sirve para nada. Chao.